Y bueno, pronto veremos una descripción aún más precisa de estos paralelos del texto griego con la Biblia sobre estos objetos voladores. Vamos a leer, por ejemplo, y dice: el ruido de los querubín o las alas se escuchaban hasta el patio exterior. Descripciones bíblicas. Es decir, significa que todo esto sucedió en el patio interior. A quien estaba en el patio exterior no vio, pero escuchó el ruido que hacía todo este conjunto de aparatos. Es decir, la descripción es muy clara en la visión o la supuesta visión que tiene Ezequiel. Si a alguien no le gusta, puede decir que es una visión. Puede decir que se trata de un sueño, o de alguna manera tiene que justificarlo, porque aquí Ezequiel muestra que está claramente despierto. Tiene la conciencia tranquila y hasta dice mes, año, porque el autor de este libro quiere estar seguro de lo que cuenta. Entonces, si a alguien no le gusta, puede convertir todo esto en un sueño, en una visión. Pero la Biblia claramente, con respecto al tema de Ezequiel, habla de máquinas voladoras y lo describe, y es curioso pensar que es una visión, o que en una visión se puede ver cosas como estas, describir de esta manera sin haberlos visto ni una sola vez. Es difícil pensar en la descripción de ciertos efectos como el que veremos ahora, pensando que es un sueño y que uno ha soñado con algo que nunca había visto jamás, o ha soñado es una visión de sueño despierto, no sé cómo, algo como que nunca había encontrado. Pero bueno, en cambio Ezequiel dice que lo conoció y también hace comparaciones. Dice, lo que vi aquí es como lo que vi allí, es exactamente lo mismo. Y cada vez la llamada gloria de Dios siempre está bien localizada. Luego avanzamos y así llegamos a esta comparación con el texto griego, que es muy esclarecedora. En el capítulo 43 de Ezequiel dice: he aquí la gloria del Señor que viene de oriente. Aquí también de nuevo, si realmente se tratara de la gloria de Yahvé, es decir, entendida como atributo espiritual, habría que pensar que, como viene de oriente, no está allí en occidente, pero tampoco de oriente, del norte ni del sur. Entonces una gloria muy limitada. En realidad en hebreo es el Kabod de Yahvé que viene del este. Su voz, en hebreo, existe el término que indica ruido o sonido. Era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía con su gloria. Esta es la traducción del texto hebreo y dice: la visión que vi fue como la que vi cuando vi a destruir la ciudad y como que vi junto al canal de Quebar. Es decir, claramente se refiere a una serie de encuentros. Entonces repito, quien quiera verlos como visiones únicas o únicamente, que también los vea como visiones. Eso yo no tengo ningún problema. Yo leo lo que está escrito y la descripción me parece extremadamente concreta, extremadamente material, extremadamente precisa. Y dice que el Ruach lo tomó y lo llevó al atrio interior. He aquí, la gloria del Señor llenó de santuario. Es decir, nuevamente existe una distinción entre el Ruach y el Kabod. Por así decirlo, diferentes objetos. O son diferentes objetos. Pero en el versículo que nos interesa, en este, su voz era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. ¿Qué dice la Biblia griega? Es decir, la Biblia de los 70, en este versículo. Tenemos que pensar que tal vez tuvo otra fuente, tal vez kei phonites parémboles, que significa la voz, el sonido de la entrada, es decir, el sonido de la llegada, osfone, como voz, como el sonido de placiación polion, de multiplicar muchos, aumentar muchos, no grandes aguas. Es decir, el hecho de que estamos hablando de un gran ruido es evidente tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia griega. Pero aquí se dice claramente que con la llegada del Kabod de Yahvé, este sonido aumenta, es decir, poco a poco va aumentando este sonido, este ruido. Y aquí está muy claro este concepto, está muy claro esta descripción y dice: Kai o Ye, y la tierra, que es la tierra subsiguiente, es decir, se volvió brillante, como la luz surgiendo de este Kabod de Yahvé. Todo es un círculo alrededor. Este es un concepto que está aquí en la Biblia griega y es muy claro. Luego tenemos este Kabod de Yahvé, cuyo ruido
se hace cada vez más fuerte y la luz que emite ilumina la tierra debajo de un círculo. Entonces me recuerda a los caballos de carro de Atenea y de Hera. Y ese carro que usaba Atenea y Hera, que estaban abajo, ahora ya sé que puede parecer, entre comillas, una blasfemia hablar de motores, pero francamente leyendo con la mente abierta y una mente serena, con la mente libre, no se me ocurre nada más. Y no se me ocurre nada más y encima todo pienso que si tuviera que describir estas situaciones, tuvieras que describir estas palabras, tuviera que describir estos conceptos abstractos con esto de carros y con fuegos y con caballos. Me vería obligado a pasar por obstáculos porque no sabría cómo justificarlos para la época. No tuviera un lenguaje específico, sino analogías con la naturaleza. Porque tanto Homero como la Biblia nos describen situaciones muy concretas y nosotros, como siempre, pretendemos que sean ciertas. Entre otras cosas, no somos los únicos en fingir, porque por ejemplo, el Dr. Jeff Benner, fundador del presidente del Centro de Estudios Hebreos Antiguos, creó varios diccionarios, y en uno de sus, diccionarios, en el que reunió 1000 verbos y palabras en particularmente importantes, examinó el término kabod. En las traducciones indica precisamente que kabod es una redacción que significa armamento, arma. Luego aquí hace todo un análisis sobre el término kabod, sobre la etimología, para llegar a la conclusión que el significado concreto original de kabod es un arma de batalla, y fue la que usó Yahvé en los distintos pasajes que examinas, entre otras cosas. También examina el Salmo 24, que es muy interesante por varias razones. Mientras tanto, es el Salmo que ya había citado hace años Monseñor Balducci, quien fue una persona que se ocupó de estos temas dentro del Vaticano. El Salmo comienza con: de Yahvé es la tierra y todo lo contiene, el mundo y los que él habita. Y Monseñor Balducci ya señalaba cómo la Biblia conocía la tierra con sus habitantes y el resto del universo con los demás habitantes, y dijo: aquí la Biblia realmente reconoce la existencia de individuos de otros mundos. Y esto ya es un elemento interesante, pero volviendo al tema de los tanques voladores, y aquí se dice algo muy interesante del versículo 7 en adelante. El Salmo dice así: levantad vuestros dinteles, levantaos puertas eternas, porque aquí entra el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte, el héroe, el Señor, el héroe de la batalla. Levantad vuestros arquidraves, levantad puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y aquí se dice claramente que hay puertas que deben levantar su parte superior y lo suben siguiendo una orden. Es decir, les dicen: levantad las puertas. Las puertas aquí se llaman de dos maneras diferentes. Se llaman petashim y shairim. Y por ejemplo en inglés también se traduce como door, puerta. Por eso se dice que estas puertas deben abrirse porque por ellas deben pasar el Señor de la Gloria, es decir, el Señor del Kabod, que como dicen aquí es el héroe en la batalla, es decir, el guerrero fuerte, exactamente como el concepto retomado por el Dr. Jeff Benner, cuando dice que el Kabod es un arma de batalla. Luego está la cuestión de las puertas eternas. Eternas en hebreo significa el término olam. Olam no significa eternidad, sino significa algo desconocido, y muy a menudo se refiere a un espacio desconocido. Entonces, curioso es que este salmo, en el que Monseñor Balducci reconoció que la Biblia menciona dos tipos de habitantes, los del mundo de aquí y los del mundo de afuera, los del universo, por tanto habitantes de otras partes del cosmos. Hablamos de un viaje que Yahvé hizo con su Kabod y que pasa por puertas que se abren al Olam. Por lo tanto, no puertas eternas, sino puertas que se abren a un lugar no se sabe, como si Yahvé con su Kabod, con su arma de batalla, a veces pasara de este a otro mundo, pasando por dos tipos de puertas. Un tipo de puertas que se encuentra aquí y un tipo de puertas que se encontraría en algo o en algún otro lugar. Bueno, todo esto es muy fascinante, todo esto está recogido por un solo salmo que, como ya he dicho varias veces, en realidad no son himnos de alabanza pensados como oraciones, como normalmente se nos representa,
sino como cantos de glorias, el comandante guerrero. Y este himno es un ejemplar particular de esto. Entonces, en realidad, hay muchos carros voladores, objetos voladores en la Biblia. Ciertas descripciones, como hemos visto, corresponden a las que se encuentran en los poemas homéricos. Pero no solo eso. Si luego pasamos a hablar de los que escriben sobre ellos en los poemas de las llamadas religiones orientales, tendríamos muchos carros allí, pero lo importante es saber que estos textos antiguos demuestran el conocimiento de un particular objeto. Y tenemos el deber de fingir o hacer de cuenta de que esto es cierto. De lo contrario, corremos el riesgo de inventar, y de inventar mucho tenemos bastante. Y eso no tiene sentido, inventar. Bueno, continuamos en la segunda conferencia sobre las relaciones entre la Biblia y los textos griegos y Homero en particular, que en realidad son libros que nos cuentan las mismas historias, excepto que uno tradicionalmente se le da cierta autoridad a los demás. La Ilíada y la Odisea se les hace a cambio o se le da una interpretación como fábula, mitos, pero sabemos que siempre hacemos de cuenta que, siempre en la creencia de que si damos o tratamos de dar crédito a lo que está escrito, tanto en la Biblia como en los poemas homéricos en particular, en este caso, quizás podemos entender muchas cosas. La última vez que lo leí, por ejemplo, lo que escribió un helenista, un francés, Paul Laus-Courrier, quien dice que Homero es absolutamente histórico. Esta es una afirmación de hecho a la que Schleiermacher evidentemente dio crédito, por ejemplo, y que nunca debe olvidarse porque es un ejemplo, verdaderamente un paradigma de la relación entre posibilidad de tener un conocimiento verdadero y aquellos que lentamente a veces poseen el poder. Poder sobre el conocimiento, no quieren que las cosas cambien y por eso cuando han establecido de ciertos textos, ciertos volúmenes, son fábulas, cuando lo establecen que son fábulas, deben seguir siéndolo. Mientras que otros se toman como históricos. Sabemos que esta definición de mitos, leyendas, cuentos de hadas, lamentablemente, también se atribuye a la Biblia. Pero este conjunto de actitudes, siempre lo repito porque es fundamental, nos impide comprender muchas cosas y por eso, como siempre, lo pretendemos. Suponemos que la Biblia y los textos homéricos nos cuentan historias similares. Hoy en particular abordaremos un concepto muy interesante, akiteoi, relacionado con un término hebreo llamado selem, akiteoi selem. Entonces dejaré el espacio aquí porque tengo que escribir más, luego llegaremos allí. Pero lo interesante es precisamente el concepto fundamental que debe estar en la base del análisis que realizamos, en la base de nuestra libertad de aproximación a estos textos. También recuerdo un texto del profesor Satzlow que enseña estudios religiosos y judaísmo de la Universidad de Brown a Rhode Island. Nos cuenta aquí sobre el nacimiento de las razones del nacimiento de la Biblia, el uso de la Biblia en Jerusalén, el uso de la Biblia griega en Alejandría en Egipto. Pero este es el concepto importante porque es la base de toda una serie de situaciones que vivimos de todos modos. Por eso siempre digo que conocer el pasado y pretender que es verdad y tratar de comprenderlo es muy útil para nosotros. Dice, la dimensión oracular de la autoridad bíblica continúa ejerciendo una poderosa fascinación en las comunidades, aunque en formas diferentes a las antiguas. La autoridad oracular venera un texto, pero utiliza el texto que venera con el propósito de atribuir poder, prestigio y una vez más autoridad a sus intérpretes. Este es el tipo de dinámica que condujo a la formación de la mayoría de las principales religiones del mundo. Los textos que estas instituciones y organizaciones colocan en sus altares y ofrecen a la adoración de los fieles están en cierto sentido sujetos a la discreción de la comunidad de sus intérpretes. Lo importante es entender que quien controla el pasado, quien controla el conocimiento, quien gestiona el pasado, de hecho controla el presente y planifica el futuro. Y por eso es interesante conocer el pasado, tratar de conocerlo y romper las barreras. El molde que nos proporcionan o nos proponen, porque por ejemplo, entre los esquemas que nos proponen están que los griegos vivían de mitos, inventaban muchos mitos para explicarse las cosas, para explicárselas a la gente, pero en realidad no hay nada que ellos creyeran. No, tengamos cuidado.
Por ejemplo, Paul Weiner, arqueólogo, profesor del Collège de France, de Francia, entre muchos otros también escribió este texto. ¿Creían los griegos en sus mitos? Un texto que contiene conceptos muy importantes porque nos ayudan a comprender toda esta discusión que estamos haciendo. Aparentemente solo nos ayuda a entender la relación con los griegos, pero en realidad nos ayuda a entender mucho más, y para aquellos interesados es muy importante. Para los griegos, criticar los mitos no consistía en demostrar su falsedad, sino encontrar la base de la verdad. Esto es lo que intentamos hacer con humildad, calma, pero con un poco de determinación, porque esta verdad estaba cubierta de mentiras. Ya lo hemos dicho otras veces al hablar de, por ejemplo, Sanchuniathon, que había descubierto cuántas mentiras estaban dentro de la verdad concreta de la historia del antiguo egipcio, que había sido cubiertas por la casta sacerdotal en el año 1200 a.C., donde mediante poemas, mitos, leyendas escondían verdades más grandes. Eso ya lo habíamos explicado en otras conferencias. Pausanias cita el autor francés y dice: siempre al levantar un edificio de imaginación sobre la base de la verdad, la mayoría de la gente ha sido inducido a no creer en hechos que han sucedido en otros tiempos y que todavía suceden. Y atención, a aquellos a quienes les gusta escuchar los cuentos de los mitos, también se inclina a añadirle sus propias futilidades. Es decir, cada uno entonces, puesto que son mitos, cada uno es libre de elaborar y reelaborar y colocar más cosas. Y no, quien añade futilidades no consigue de este modo más que negar la verdad que contaminan con mentiras. Para los griegos, la génesis de los mitos no creaban dificultades. En esencia, los mitos son auténticas tradiciones históricas. En efecto, ¿cómo se podría hablar de que no existe? Puede alterar la verdad, pero no puede hablar de nada. Estos son conceptos muy importantes que deben ser la base de nuestro enfoque. Estrabón cree que todo mito tiene una finalidad instructiva y que el poeta, es decir, Homero, no escribió la Odisea para entretener, sino para enseñar geografía, y por tanto es imposible que un mito sea enteramente mítico. Los viajes de Ulises son un curso de geografía donde todo es veraz y demás. Solo les leeré un pasaje más porque es importante, pero sobre todo el cierre del final, que es absolutamente sorprendente. Aquí otro de los estudiosos habla Palefato, que dice: no duda ni por un momento de la historicidad de Dédalo, Pélope y Éalo, que demuestra cómo lo hará Poliblo. También admite que en aquellos tiempos lejanos los dioses se unían a los hombres. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Quizás alguien recuerde cuando hablé de cuando vivíamos con los Elohim. Aquí había un dibujo, una gráfica que mostraba los siglos en los que los Elohim y los adamitas vivieron juntos, incluso se unían sexualmente. Atenea y Apolo participaron en la tortura de Marcias, y Apolo amaba realmente a Jacinto, aunque dice sería infantil creer que este dios escribió el nombre de su amante en los pétalos de una flor. Evidentemente, la verdad es que Apolo se limitó él mismo para darle a esta flor el nombre de la bella adolescente. Es decir, estamos en el contexto de historias muy concretas y por tanto creíbles. Pero llegamos al aspecto curioso en particular, porque aquí también nos extendemos a la religiosidad de los romanos en este caso. Dice: ahora si nuestra intención no es construir dogmas sobre la existencia de Dios o dioses, tendremos que limitarnos a señalar que los griegos creían en sus dioses. Y hablando del culto que estaba reservado a los emperadores, ya sabes que aquellos que fueron divinizados, entonces somos llevados por nuestra tradición, por nuestra educación. Es decir, afortunadamente, en un lado estaba la Biblia, que con los judíos alcanzó la cumbre religiosa más alta del monoteísmo, porque del otro lado estaban los paganos que, pobrecitos, estaban tan estúpidos que incluso deificaron a sus emperadores, es decir, los deificaron, los hicieron dioses. Escuchen lo que aquí dice: un hecho demuestra hasta qué punto llega nuestra duplicidad con nosotros mismos, incluido si los emperadores fueran considerados dioses y los arqueólogos hayan encontrado decenas de miles de ex-votos dedicados a diferentes dioses, exactamente iguales al nuestro.
todo el pueblo, cada cultura, cada tiempo tiene sus dioses que curan, sus dioses que hacen milagros. Por eso nosotros los cristianos, los educados en el cristianismo, no debemos engañarnos pensando que somos los únicos. Todos tuvieron sus santos en el cielo, pero presten atención, el concepto era fundamental, por lo que encontraron exvotos, es decir, estas esculturas como ritos de adoración a estos dioses de la época, que fueron dedicados a diferentes dioses. Sin embargo, no hay ni un solo exvoto dedicado a un dios emperador. Cuando los fieles necesitaban un dios verdadero, no recurrían al emperador. Este es el concepto fundamental. Nos hacen entender que somos iguales, que los monoteístas inteligentes y los paganos estúpidos no existen. Cuando todos nacen, escuchan. Tienes suerte de haber nacido en el lugar donde existe la religión correcta. Esto por sí solo lo explica todo, pero ojo, esas diferencias que siempre se nos han presentado en realidad no existen. Ellos no eran tan estúpidos, tenían sus exvotos a sus dioses que creían que eran verdaderos, así como los cristianos hoy en día tienen a sus exvotos, sus rituales, sus santos, etcétera, a sus divinidades, sus mandonas, etcétera, porque creen que es verdad, porque no cambia absolutamente nada con respecto al pasado. Luego tenemos, les hablaba de los angelitos, ¿no es cierto? Los ángeles bíblicos, desde ya les digo que le comprenderán cuando le leamos, que era mejor no encontrarlos. Si estaban lejos era mucho mejor, porque eran peligrosos. Eran peligrosos sobre todo para las muchachas jóvenes, más aún si tenían los cabellos largos, porque estos no tenían ningún escrúpulo cuando se decía, hablemos de sexo de los ángeles. Sí, hablábamos de eso, porque estos eran los verdaderos nombres, que agarraban a las mujeres para violarlas. Tanto es así que en los textos del Corán, o sea, antes de Cristo, está escrito. Las jóvenes que participaban en las asambleas donde se presentaban los malaquín, es decir, los ángeles, se cubran las cabezas por su bien, porque estos eran muy excitables sexualmente y no tenían ningún escrúpulo. Lo dice Pablo de Tarso en las cartas de los Corintios. Las mujeres que participan en las asambleas se cubran las cabezas y vayan a ver lo que está escrito ahí, debido a los ángeles, no por respeto a Dios. Está escrito en el Nuevo Testamento que tienen en casa debido a los ángeles. A causa de la presencia de los ángeles, cúbranse. Lo dice Pablo, el fundador del cristianismo. El Tertuliano, el Virnibus Velandris, entre otras cosas, estudiado muy bien por un docente de teología de Torino, profesor Gramaglia, dice justamente esto: las jóvenes que participaban en las asambleas, en presencia de los ángeles, se cubren la cabeza para no excitarlos sexualmente. Estos ángeles más lejos están mejor. Por tanto, es así que Gadión habla, etcétera. Ahora hago un resumen. En un cierto punto le pide de preparar de comer. Después Gadión vuelve con la carne y el caldo y le pide ponerla sobre una piedra. Gadión derrama todo sobre esa piedra y el ángel, con un artilugio de cilíndrico que llevaba, lo quema todo, le quema el caldo, las carnes sobre la piedra. Después de esto el ángel se va. En las Biblias que tienen en casa, esto está en Jueces capítulo 6, dice: el ángel del Señor, en hebraico el Malak de Yahvé, desapareció a la vista de Gadión. ¿Hay alguien que tiene una Biblia? Cambia según las Biblias. Si come un ángel desaparece. Espero que entre ustedes se encuentren el hebreo y que nos diga qué significa Alash. Se fue caminando. No desapareció, se fue caminando. Alash. Si come un ángel tiene que desaparecer. Entonces nos tocan estas traducciones. Después les doy 2 o 3 ejemplos de traducciones falsas. Entonces nosotros tenemos siempre Biblias que tenemos en casa. La idea es que estas 12 tribus de pastores nómadas o seminómadas, que tenían derecho a esta tierra prometida por este tipo, pero basta. Esto sería demasiado grande. Sería como si nos perteneciera la Tripolitana, porque nos lo dijo Mussolini.
Entonces tenemos todas estas historias de pueblos nómadas y seminómadas. Después, a un cierto punto, leemos el capítulo 5 de Jueces, cuando se está combatiendo una de las muchas batallas para ir a conquistar. Esta es una doncella, Débora, es una jueza, digámoslo así, que está organizando una de estas campañas junto al juez hombre, etc. Entonces hace la lista de las tribus, y en la lista de las tribus dice quien participa en esta campaña militar, y después se queja que hay otras tribus que no participan. Entonces escuchen que dice: Galaad, una de las tribus, descansa del otro lado del Jordán. Es decir, estos no tienen ganas de combatir con ellos. Dan, la tribu de Dan, ¿por qué se queda en las naves? Ya va. Dan, ¿por qué se queda en las naves? ¿Cómo es que tienen naves los pastores nómadas o seminómadas que viven en el desierto? Pero si reconstruimos la historia y comparamos la Biblia y los textos griegos, descubrimos que en la Biblia Dan es hijo de Bilhad. En los textos griegos hay una que se llama Danao, que es hijo de Beló. En la Biblia dice que estos pueblos vivían en Egipto como hermanos. En los textos griegos se dice que Danao y Egipto vivían como hermanos. En la Biblia está escrito que Egipto comienza a usurpar a estos, y entonces son obligados a irse. En los textos griegos se dice que Egipto comienza a usurpar a Danao y que éste es obligado a huir. Y Danao huye con sus naves y va a fundar la civilización micénica. Son los Danao, los antiguos griegos, que tenían naves. Y Dan tenía naves, no botes para pescar alguna trucha en el lago. Las naves en el mar, aquí está escrito. La historia hay que reescribirla, toda la historia. Ha sido construido un gran único mito para poder después construir esta religión única. Pero es suficiente tener la Biblia para darse cuenta que las cosas no son así. Entonces cuando escucho a alguien que dice que Bliguilino destruye a la Biblia, no, yo defiendo la Biblia. La destruyen aquellos que hacen decir a la Biblia cosas que no dice. Ellos la destruyen. Si la Biblia quiere decir también esas cosas, ok, está bien. Lo importante es que en primer lugar se sepa lo que se dice aquí. Después tal vez dice también esas otras cosas. Estas las dice seguramente porque están escritas. Esto es fundamental, de lo contrario sentimos solo aquellas otras. Pero si nosotros leemos estas cosas nos hacemos algunas preguntas, ¿no es cierto? Nos hacemos algunas preguntas y si juntamos todas estas historias vemos que se construye otra historia. Entonces entendemos por qué en las tumbas de los micénicos fueron encontradas 3 estelas que representan gráficamente 3 imágenes del cruce del, digamos, Mar Rojo. Les digo desde ya que el Mar Rojo en la Biblia no existe. Es decir, en la Biblia cruzaron en el Mar de Cañas, un cañaveral. Es decir, el Mar Rojo es otro mito totalmente inventado. Cruzaron el Yam Suf, que quiere decir Mar de Cañas, donde el agua es alta, o 1,50 m o 2, como mucho. En las tumbas de los micénicos está representado exactamente esto. Pero ¿por qué están allá? ¿Quién conocía allí esta historia? En las tumbas de los micénicos fueron encontradas joyas de culto. Se llaman así porque los arqueólogos, cuando no saben lo que se llama de culto, parece que los pueblos antiguos se levantaban por la mañana y que hasta la noche y no hicieran otra cosa sino más en el culto. Ellos tenían que comer, seguir con la vida, tratar de morir, bueno, ya tú sabes. Hacer lo que hacían todos y después a lo mejor practicaban el culto. Existe una pequeña joya donde está representado lo que se veía cuando se trataba en la casa de Yahvé, que le he hecho ver ella.
Es decir, el arca de la alianza. Atrás estaba una escalera que subía. El altar de los holocaustos donde quemaban esa grasa, el cual él tenía que oler el humo para calmarse.